Bienvenidos, mi nombre es Valentina Lagos, soy docente del Departamento de Histología y Embriología y en el día de hoy vamos a discutir los aspectos histológicos del sistema urinario, ¿sí? Vamos a empezar recordando cómo está formado este sistema. Como sabrán, el sistema urinario va a estar constituido por dos riñones, dos uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. La función principal del sistema urinario es la producción de orina, ¿sí? Es decir, la eliminación de los productos de desecho del metabolismo y la excreción del exceso de agua, ¿tá? Esa orina va a ser generada, ¿sí? O va a ser producida en los riñones, que es la primera porción del sistema urinario, va a ser transportada por los uréteres hacia la vejiga urinaria y la vejiga urinaria va a actuar como una reserva o almacén de lo que es la orina que va a ser vaciada a intervalos a través de la uretra, ¿sí? Otras funciones que tiene el sistema urinario es el mantenimiento del volumen del líquido extracelular del organismo, el control del equilibrio ácido-base, que es muy importante para poder mantener un pH plasmático constante. Y además también tiene las funciones de producción de hormonas, ¿tá? Por ejemplo, la eritroproyetina, ¿sí? Que es sintetizada por lo que es el tejido conjuntivo, por células del tejido conjuntivo intersticial del riñón, ¿tá? Es una hormona, la eritroproyetina es una hormona que actúa en la médula ósea para generar o para estimular, mejor dicho, la producción de eritrocitos cuando la sangre tiene niveles bajos de oxígeno. También el sistema urinario es importante porque sintetiza lo que es la hormona de renina, que es clave en el control de la presión arterial y del volumen sanguíneo. Y además es el sitio en donde se activa la vitamina D, que es sumamente importante para todo lo que es el metabolismo, o mejor dicho, la homeostasis del calcio en el organismo, ¿sí? O sea, por ejemplo, muchos pacientes con enfermedades renales, más incluso los que están sometidos a diálisis, tienen que recibir constantemente aportes exógenos de vitamina D y calcio. Bien, vamos a empezar hablando o describiendo, mejor dicho, lo que es la histología del riñón, ¿sí? El riñón, o mejor dicho, los riñones, porque son dos, son órganos en forma de habichuela, son órganos pequeños en forma de habichuela, que están alojados en la cavidad retroperitoneal. Se caracterizan porque tienen una abertura que se llaman ilio renal, por donde entran y salen los grandes vasos sanguíneos, linfáticos y además los nervios, y esa abertura da hacia una cavidad interna, ¿sí? Que está dentro del riñón, que es el seno renal. En ese seno renal entonces se van a alojar los grandes vasos, ¿sí? Y nervios que entran por el ilio y que van a estar rodeados por tejido conjuntivo y tejido adiposo. Ahora, el riñón, ¿sí? Tiene, como todo órgano, tiene un estroma, que es el tejido de sostén del órgano, ¿verdad? El parénquima es el tejido funcional. Y el estroma del riñón, el estroma renal, está constituido por lo que es la cápsula renal, que rodea completamente el riñón, y el tejido conjuntivo intersticial. El parénquima se organiza en una corteza más superficial y en una médula más interna. Otras estructuras que podemos encontrar dentro del riñón son las vías urinarias intrarrenales, ¿sí? Eso quiere decir que conductos que se encuentran en la médula, los conductos papilares, van a desembocar en lo que son los cálices menores. Los cálices menores son la primera porción de lo que es la vía urinaria intrarrenal. Aproximadamente hay 8 cálices menores en cada uno de los riñones humanos. Esos cálices menores, que en realidad son aberturas en forma de cálices pequeñas, confluyen entre sí, se anastomosan para formar de 2 a 3 cálices mayores. Y esos cálices mayores a su vez se juntan para formar lo que es la pelvis renal,
¿sí? Que en realidad no es nada más ni nada menos que una porción ensanchada, mejor dicho, la primera porción del uréter, que es una porción ensanchada en forma de embudo. De esa forma, por la pelvis renal sale y ya en ese momento se comienza a llamar uréter. Bien, el estroma dijimos que estaba constituido por una cápsula y tejido conjuntivo intersticial. Esa cápsula que tapiza completamente el riñón y que es continua con el tejido conjuntivo del seno renal en la región del ilion, está formada por dos capas. Una capa más externa, más superficial, ¿sí? Que como ven está constituida principalmente por una gran cantidad de fibras de colágeno tipo 1 y pocas células, que son fibroblastos, por lo tanto es un tejido conjuntivo denso, ¿sí? Sumamente compacto. Y una capa interna, ¿sí? Una capa más interna que está formada por tejido conjuntivo más laxo, que contiene fibras de colágeno, pero también tiene una gran cantidad de células miofibroblastos, ¿sí? Esos miofibroblastos tienen una capacidad contráctil y son importantes porque mantienen o resisten los cambios de volumen dados por la función renal. Ahora, eso en cuanto al estroma. ¿Cómo se organiza el parénquima? Bueno, el parénquima, que es el tejido funcional del órgano, se va a organizar en una corteza más externa, ¿sí? Y en una médula más interna. La corteza cubre toda la superficie de la médula y además envía prolongaciones hacia el interior de la médula que se llaman columnas renales. La médula está constituida, o mejor dicho, está organizada en pirámides medulares, ¿tá? Aproximadamente hay de 8 a 18 pirámides renales en los riñones humanos. Esas pirámides renales van a tener una base, ¿sí? O sea, tienen la forma de la pirámide, está dispuesta en que su base está localizada hacia lo que es la corteza y su vértice o punta está localizada hacia lo que son los cálices menores. El vértice o punta de esa pirámide se llama papila renal. Y en la superficie más interna, esa papila renal tiene una gran cantidad de orificios, que en realidad son las aberturas de los conductos papilares, que vamos a ver luego, y que drenan, o mejor dicho, que gotean la orina que se genera en la corteza y en la médula hacia los cálices menores, ¿sí? Esa región con la gran cantidad de aberturas se llama área cribosa. Todo lo que es el parénquima del riñón, en realidad los riñones humanos son multilobulados, a diferencia de los riñones de otros mamíferos, por ejemplo, en los roedores, que son unilobulados, es decir, que el riñón está formado por un solo lóbulo. Pero en los seres humanos, cada riñón está formado por varios, se subdivide, mejor dicho, el parénquima en varios lóbulos, ¿sí? Esto es muy evidente al principio en los riñones de los embriones, ¿verdad? De los fetos, que se ve claramente en la superficie la irregularidad de cada uno de los lóbulos. Pero en los adultos esa multilobularidad superficial no es notoria, sí en el interior del parénquima. ¿Cómo están formados esos lóbulos? Bueno, los lóbulos son estructuras córtico-medulares. ¿Qué quiere decir? Que tanto la corteza como la médula forman lo que es un lóbulo. Cada lóbulo va a estar formado por una pirámide de la médula y la región cortical que rodea tanto en la base de esa pirámide como en los laterales de la pirámide. Todo eso, todo el tejido cortical que rodea a la pirámide,
va a formar, junto con esa pirámide, va a formar lo que es un lobulillo. A su vez, ¿sí?, esos lobulillos renales que se ven claramente en el microscopio óptico, como ven acá, una pirámide y todo su tejido cortical que lo rodea, se pueden subdividir en lobulillos. Pero los lobulillos son estructuras corticales, involucran a la corteza, ¿tá?, no a la médula. Bien, ahora, si nosotros miramos un corte histológico de riñón, a la altura de la unión médulo-cortical, vamos a ver que la corteza, el parénquima de la corteza es mucho más heterogéneo y la médula es mucho más homogéneo, o sea que son claramente distinguibles uno de otro. La corteza, ¿tá?, tiene estas estructuras, ¿sí?, está formada, mejor dicho, o el parénquima de la corteza se organiza en estructuras verticales que irradian desde la médula y que se llaman rayos medulares, y entre esos rayos medulares vamos a tener otra parte del tejido cortical que es lo que se conoce como laberinto cortical, ¿sí? Ambos, el laberinto cortical y los rayos medulares a los cuales rodea ese laberinto cortical, todas esas estructuras forman lo que es la corteza. O sea que por más que los rayos medulares se llamen rayos medulares, en realidad están formando parte de lo que es la corteza, ¿sí? Si nosotros vemos esto a mayor aumento, la región de la corteza a mayor aumento, vamos a poder distinguir claramente los rayos medulares, que son en realidad, están formados por aglomeraciones de túbulos, ¿sí?, que son túbulos perpendiculares entre sí, por eso le dan el aspecto de rayo, y que además discurren radialmente desde la superficie, desde la base de la pirámide, o sea, desde la superficie de la médula hacia lo que es la cápsula. Aproximadamente los riñones humanos tienen de 400 a 500 rayos medulares y están rodeados, como dijimos, por el laberinto renal, en donde se encuentran, ¿sí?, el laberinto renal en realidad está formado por túbulos, ¿sí?, renales, mejor dicho, la porción contorneada de los túbulos renales, eso lo vamos a ver ahora después, lo van a entender bien, y por corpúsculos renales, que son estas estructuras redondeadas, ¿tá? O sea que es muy característico el aspecto de la corteza, porque tienen estos rayos medulares y estos corpúsculos bien notorios que son los corpúsculos renales. Bien, si nosotros vemos estos, si nosotros cortamos transversalmente, pero si nosotros vemos un corte perdón, esto vendría a ser un corte longitudinal, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos un corte coronal, vamos a ver cómo esos rayos medulares están formados por estructuras canaliculares que son paralelas entre sí, ¿tá?, porque vemos los cortes transversales aglomerados de esos túbulos que forman el rayo medular y los corpúsculos renales, que son las estructuras redondeadas, ¿sí? O sea que vemos como el otro aspecto de la corteza. Bien, esos rayos medulares entonces están formando parte de la corteza, están separados entre sí por el tejido del laberinto cortical, que estaba constituido por las porciones contorneadas de los túbulos renales y por los corpúsculos renales. Entonces, los rayos medulares, cada uno de los rayos medulares con su parénquima que los rodea, va a estar formando lo que son los lobulillos renales, que como dijimos anteriormente, son estructuras únicamente corticales, ¿sí? Y acá tienen otra imagen para que lo entiendan mejor. Cada rayo medular y su parénquima cortical que lo rodea, ¿sí?, el laberinto cortical, va a estar formando el lobulillo renal. Bien, a diferencia de la corteza, que tiene esta estructura mucho más heterogénea, la médula
tiene una estructura, o mejor dicho, tiene un aspecto histológico más homogéneo, ¿sí? Y si vamos a este caso, la médula está constituida, en realidad, por una gran cantidad, un gran número de estructuras canaliculares, ¿sí? Esto es un corte longitudinal, esto que tienen acá es un corte transversal, ¿sí? Pero si vemos el corte longitudinal vamos a ver que son estructuras canaliculares muy densamente empaquetadas entre sí y perpendiculares entre sí, además. Y esas estructuras canaliculares perpendiculares entre sí radian, ¿sí?, hacia lo que es el vértice de la pirámide, ¿sí? Por eso tiene ese aspecto tan homogéneo la médula. Bien, a su vez, esas estructuras canaliculares, en realidad, la distinta longitud que tiene cada canalículo y la distribución, generan la forma de pirámide, ¿sí? Y además, la distinta organización y distribución de esas estructuras canaliculares hacen que en la médula podamos distinguir, ¿sí?, una región más externa y una región más interna donde las estructuras canaliculares parecen como más dilatadas. El parénquima, desde el punto de vista histológico, si miramos en mayor detalle, tanto la corteza como la médula, ¿sí?, en realidad el parénquima va a estar formado por lo que son los túbulos uriníferos. Es decir, que los túbulos uriníferos son la unidad funcional y estructural del riñón, ¿tá? Son como la unidad del parénquima del riñón. Esos túbulos uriníferos van a tener dos partes. La primera parte es lo que es la nefrona, lo que se llama nefrona, esto que está sombreado en amarillo. Y la segunda parte, ¿sí?, son los túbulos colectores, que es lo que está sombreado en verde. Ambas partes del túbulo urinífero, ambas porciones del túbulo urinífero, ¿sí?, van a estar densamente empaquetadas formando el parénquima renal. Y es sumamente importante recordar que la estructura microscópica de las distintas zonas, ¿tá?, o sea, la estructura microscópica de las distintas zonas de la corteza y de las zonas de la médula, ¿sí?, van a estar reflejando en realidad lo que es la localización de los distintos sectores de ese túbulo urinífero, tanto de la nefrona, en particular de la nefrona, como del túbulo colector, ¿tá? O sea que son las distintas formas o las distintas formas y la distribución de los distintos segmentos de esa nefrona son lo que generan el aspecto de la corteza y el aspecto de las dos zonas de la médula que habíamos dicho que se veía, ¿sí? Bien, entonces, la nefrona, que es la región inicial de lo que es el túbulo, que es el primer sector de lo que es el túbulo urinífero, es importante porque en realidad recoge el ultrafiltrado de la sangre, ¿sí?, en el extremo proximal, que es el corpúsculo, como vamos a ver ahora, que tiene contacto directo con toda una serie de capilares que se llama glomérulo. En esa región se recoge todo el ultrafiltrado de la sangre, ¿sí? Además, la nefrona es importante porque además de recoger el ultrafiltrado, añade productos, ¿sí?, a esa orina primaria y también reabsorbe productos que se filtraron, ¿sí?, por ejemplo, parte de la glucosa que se filtra, muchos iones y el agua. El túbulo colector, que es la segunda porción del túbulo urinífero, va a reabsorber el agua restante, ¿sí?, reabsorbe mucha cantidad de agua y va a conducir la orina hacia lo que es la pelvis renal, como habíamos dicho, a través del área cribosa que gotea hacia los cálices menores,
luego a los cálices mayores y después finalmente a la papila renal. Bien, cada riñón humano tiene aproximadamente 2 millones de estas nefronas, ¿sí? Y menos cantidad de conductos colectores porque las nefronas, varias nefronas, van a ir radiando, ¿sí?, hacia un mismo colector, o mejor dicho, van a desembocar en un mismo túbulo colector. Bien, vamos a estudiar un poco cómo está constituida esa nefrona, o mejor dicho, los distintos sectores que tiene la nefrona. Esos distintos sectores de la nefrona, en realidad la nefrona está constituida por una región redondeada, ¿sí?, que es el corpúsculo renal, y un sistema tubular, ¿tá? Cada nefrona va a estar constituida por eso, por un corpúsculo y un sistema de túbulos. La distribución y la forma que adquieren ese tubo, ¿tá?, a medida que pasa por las distintas regiones del parénquima, o mejor dicho, de la médula, hacen que la médula tenga un aspecto distinto y por tanto se pueda describir una médula externa y una médula interna, y a su vez la localización de esos distintos segmentos del tubo también contribuyen a que la médula externa, a su vez, pueda presentar una franja externa y una franja interna, o se pueda, mejor dicho, subdividir en una franja externa y una franja interna, ¿sí? Bien, entonces, como dijimos, la primera porción de la nefrona se llama corpúsculo renal. Luego, ¿sí?, ese corpúsculo renal va a desembocar en lo que es el sistema de túbulos y la primera porción es el túbulo proximal. Todos los túbulos de la nefrona, todos los segmentos, perdón, porque es un mismo túbulo que tiene distintos segmentos y distintos aspectos histológicos, sus paredes tienen distintos aspectos histológicos dependiendo del segmento que estamos describiendo, ¿tá? Cada uno de esos segmentos del tubo de la nefrona se distingue, o se designa, mejor dicho, según el trayecto que adopta, o sea, si es contorneado o si es recto, si tiene un trayecto tortuoso, si tiene un trayecto recto, según la ubicación con respecto al glomérulo, ¿sí?, con respecto, mejor dicho, al inicio, si es proximal o si es distal o si es intermedio, y según el espesor de la pared, o sea, si es grueso o delgado. Entonces, por eso vamos a tener que la primera porción de ese túbulo se llama contorneado proximal, porque es el que está más cercano al inicio de la región tubular. ¿Ah? Esa porción, ese túbulo proximal, va a tener una región que tiene un aspecto tortuoso, que se llama túbulo contorneado proximal, y otro sector que tiene un aspecto más recto y que se llama porción recta, ¿sí? Esa porción recta se continúa con un sector del túbulo de la nefrona que es más delgado y que se llama túbulo intermedio. Ese sector, el túbulo intermedio, va a describir una región descendente, o sea, va a empezar a descender hacia la médula, y en la médula va a describir una forma de U, ¿tá?, y va a empezar a ascender nuevamente hacia la corteza. Entonces tenemos una asa delgada descendente y una asa ascendente delgada. Luego de esa asa ascendente delgada, viene una porción más ancha del tubo, o sea, el tubo se ensancha nuevamente y se pasa a llamar túbulo distal, ¿sí? Ese túbulo distal va a tener también una porción recta y luego ya en la corteza, ¿sí?, va a tener una porción más contorneada. Ahora, las porciones rectas del túbulo distal, ¿sí?, perdón, del túbulo distal y del túbulo proximal
sumado al túbulo delgado o intermedio, es lo que forma el asa, o es lo que se llama el asa de Henle, ¿sí? Es decir, la región recta del túbulo proximal, todo el túbulo distal, todo el túbulo intermedio, perdón, delgado, y la porción recta del túbulo distal forman el asa de Henle, ¿sí? Por lo tanto, el asa de Henle es la porción en U de la nefrona, ¿sí? El túbulo distal, que es este en rosado, va a continuarse, ¿sí? Con lo que es el túbulo colector. Por lo tanto, va a formar, ¿sí? Va a contribuir a formar el túbulo, los túbulos renales, ¿sí? Que es la nefrona más el túbulo colector. Ahora, como dijimos, ¿sí? Esas nefronas o esos segmentos tubulares de las nefronas tenían distintas características, pero también tienen distintas longitudes. Y eso hace que las nefronas se puedan clasificar básicamente en dos grupos. Tenemos unas nefronas que se llaman superficiales, ¿sí? O nefronas corticales, cuyo corpúsculo, ¿sí? Renal está en la región más superficial de la corteza y el asa es más corta, el asa, esa región en forma de U del túbulo de la nefrona es más corto, solamente llega hasta la porción de la franja intermedia de la médula externa, es decir, que claramente nos separa la médula externa de la interna. Y después tenemos otro tipo de nefronas que en realidad su corpúsculo está más cerca de la médula, siempre en la corteza, porque los corpúsculos solamente están en la corteza. Pero esos corpúsculos están alojados en la región más basal de la corteza, cercano a la médula, por eso se llaman yuxtamedulares, y el asa es mucho más larga, ¿sí? Incluso llega hasta la región interna de la médula. Entonces, es importante esto, reconocer, porque toda la estructura microscópica de las distintas zonas, es decir, la subdivisión de las distintas zonas de la corteza, o mejor dicho, más que nada de la médula, en médula externa, médula interna y a su vez la médula externa dividida en franja externa y franja interna, ¿sí? En realidad es el reflejo de las estructuras microscópicas, ¿tá? Que forman de la distribución de los distintos segmentos de las nefronas, ¿sí? Esa distinta distribución de los segmentos y la distinta longitud, además, de los dos tipos de nefronas, es lo que subyace a el distinto aspecto que tienen las distintas regiones de la médula y también de la corteza. Ahora, lo que nosotros llamábamos rayos medulares, que hoy dijimos que formaban parte de la corteza, en realidad, como podrán ver acá, en este esquema, son las regiones rectas de los túbulos, tanto proximales y distales, y de lo que es el conducto, ¿sí? El túbulo colector. O sea que el rayo medular, ahora sí que conocemos los distintos sectores de la nefrona, podemos identificar que cada rayo medular va a estar constituido solamente por el túbulo colector y las porciones rectas de los túbulos proximal y distal, ¿sí? El laberinto cortical, por lo tanto, va a estar constituida por las porciones contorneadas de los túbulos proximales y distales y por los corpúsculos, ¿sí? Y las distintas zonas de la médula van a estar dadas más que nada por la contribución de los túbulos rectos y delgados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En la franja más externa de la médula externa, ¿sí? Solo vamos a tener túbulos gruesos, tanto sea el sector recto de los túbulos proximal y distal, como el túbulo colector,
En la franja más interna vamos a tener también conducto colector y algún sector del túbulo, de los túbulos rectos, ¿sí? Ya sea de la región de la U, ¿tá? O solamente de la región del túbulo distal, perdón. Y en la franja, en la médula interna, vamos a tener exclusivamente túbulos colectores y solo la porción delgada de las nefronas yuxtamedulares. O sea que por eso es el aspecto de pirámide, porque si ustedes observan, primero tenemos túbulos gruesos y esos túbulos después se van afinando, ¿tá? Para generar ese aspecto de pirámide. Bien, ahora vamos a estudiar entonces la primera región, ¿sí? Que es de la nefrona, que dijimos que era el corpúsculo renal. El corpúsculo renal está solamente, exclusivamente en la corteza, ¿sí? En el laberinto cortical específicamente, ¿sí? Y es sumamente importante porque contiene el aparato, como vamos a ver, el aparato de filtración del riñón. Bien, en esta imagen ven claramente cómo ese corpúsculo, esa estructura redondeada, es continua con la primera porción del túbulo proximal, que es el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Son estructuras bastante grandes, pues se pueden ver claramente a menor aumento, ¿sí? Tienen aproximadamente un diámetro de 200 micrómetros y están constituidas por dos elementos. Vamos a tener que el corpúsculo renal va a tener lo que es el glomérulo, ¿sí? O sea, va a tener una estructura vascular y la otra parte de lo que es el corpúsculo renal está aportada por lo que es la nefrona, el túbulo de la nefrona, ¿sí? Entonces, cada corpúsculo renal, ¿sí? Está constituido por el glomérulo, que es un ovillo de capilares, es un conglomerado de capilares bien contorneados, ¿sí? En forma de ovillo, y rodeados por la cápsula de Bowman. ¿Tá? La cápsula de Bowman en realidad es el extremo ciego que se invagina por el ingreso de estos capilares del glomérulo renal. Bien, la función, como dijimos, bien importante que tienen estos corpúsculos renales es que tienen el aparato de filtración del riñón, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que la cápsula de Bowman, que es esta región de acá, es la porción inicial de la nefrona donde la sangre que fluye a través de todos estos capilares que forman el glomérulo renal, es filtrada, ¿sí? Por una serie de estructuras que, como vamos a ver, no solamente involucran la pared de los capilares, sino también la cápsula de Bowman, para generar, por lo tanto, y producir el ultrafiltrado glomerular o orina primaria, ¿sí? Que va a llegar, ¿sí? Hacia lo que es el espacio de la cámara de Bowman. Ahora, ese corpúsculo renal que está constituido por el glomérulo, o sea, el corpúsculo renal, que es la suma del glomérulo, de ese ovillo capilar, y de la cápsula de Bowman, ¿tá? Que es el extremo ciego del túbulo urinífero, va a tener, ¿sí? Dos polos. Un polo vascular, que es la región por donde entra la arteria aferente, que se capilariza, se ramifica, generando este ovillo capilar, y luego esos capilares se unen para formar la arteria eferente. Entonces, la región por donde entra la arteria eferente y sale la arteria eferente es el polo vascular.
El polo opuesto, ¿sí? Es el polo urinario. Y es en donde todo lo que es la cápsula de Bowman se hace continuo a lo que es la primera porción del túbulo urinífero, del túbulo de la nefrona, que es el túbulo proximal. O sea que el interior de esa cápsula va a estar en continuidad con la luz de ese túbulo proximal. Bien, vamos a estudiar un poquito el aspecto que tienen los glomérulos, ¿sí? Los glomérulos capilares están constituidos, ¿sí?, por endotelio, o sea, el capilar glomerular tiene un endotelio que es fenestrado, ¿sí?, que son todos estos pequeños agujeritos que ven en esta microscopía electrónica. Esas fenestraciones tienen una característica bien importante porque son mucho más grandes que las fenestraciones normales y más numerosas, ¿tá? Es decir, un capilar fenestrado común del resto del organismo, que se encuentra en el resto del organismo, tiene fenestraciones más pequeñas, ¿sí? Pero en el caso de los capilares glomerulares, esas filtraciones son mucho más grandes que las comunes, más numerosas y mucho más irregulares. Y además no tienen diafragma característico de las fenestras de los capilares comunes, ¿sí? Estos capilares carecen de diafragma, y esto por su función de filtro. O sea, en realidad precisan que las moléculas pasen a través de él. También tiene otra característica que lo verán después en fisiología, que tiene muchos canales acuosos de acuoporina 1, ¿sí?, que permiten el pasaje de grandes cantidades de agua, es decir, que hacen esas acuoporinas, esos conductos acuosos, hacen que este capilar sea muy permeable al agua. Bien, ahora, el otro componente del corpúsculo renal es, como dijimos, la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman va a estar compuesto por dos paredes, ¿sí?, dos capas. Y en realidad, para que entiendan, vendría a ser como esto, ¿sí? Imagínense que el puño, que ustedes introducen el puño, empujan el puño en un sector de un globo, ¿tá? Entonces, ese puño se invagina en el globo, sin romperlo. Y ese globo ahora va a estar formando una cápsula. Esa cápsula va a tener una pared, ¿sí?, o una capa más pegada a lo que es el puño, y otra capa, ¿sí?, que está alejada del puño, de ese globo, ¿verdad? Entonces, la capa interna va a ser la capa visceral y la capa externa se llama capa parietal. Y entre ambas, como es un globo y tiene una cavidad, entre ambas va a seguir habiendo una cavidad, que es lo que se llama el espacio de Bowman o espacio urinario. Entonces, si tomamos como ejemplo para entender el puño y imaginándose dentro del globo sin romperlo, tenemos que la cápsula de Bowman va a tener dos capas. Una capa principal, que va a estar constituida por un epitelio simple plano, que es el que presenta acá, que son estos núcleos, ¿sí?, planitos que tienen acá. Una capa visceral, ¿sí?, que está íntimamente relacionada con los capilares del glomérulo, y además esa capa está constituida por células epiteliales modificadas que se llaman podocitos y que las vamos a ver ahora después. Bien, ahora, la capa parietal de la cápsula de Bowman, dijimos que estaba constituida, que es toda la que queda por fuera, ¿sí?, está constituida por un epitelio simple plano, como ven acá, ¿sí? Son células planas que se organizan en una monocapa. Esa capa parietal va a ser continua en esta región, en la región del polo vascular, donde se invagina ese glomérulo hacia adentro de la cápsula. En esa región va a ser continua a lo que es el epitelio de la hoja visceral. Y por otro lado, en el polo opuesto, en el polo vascular,
ese epitelio plano va a ser continuo a lo que es el epitelio cúbico del túbulo proximal. Eso hace que la luz del túbulo sea continua al espacio urinario o el espacio de Bowman, ¿sí? Ahora, la otra capa que dijimos que formaba la cápsula de Bowman es la capa visceral. Es esa capa que estaba entonces estrechamente pegada, ¿sí?, al puño, que sería ese glomérulo de capilares que entra, está estrechamente vinculada a los capilares y está formada por los podocitos. O sea, son células epiteliales modificadas, esas células planas de la capa, parietal, ¿sí? Se modifican al formar parte de la capa visceral, se empiezan a modificar y se modifican y forman los podocitos. Esos podocitos tienen una forma estrellada, ¿sí?, como ven acá, son de una forma estrellada y tienen muchas prolongaciones, ¿sí? Tienen prolongaciones, una gran cantidad de prolongaciones citoplasmáticas. Este es el cuerpo de un podocito y estas son las prolongaciones, ¿tá? Esas prolongaciones al principio son primarias, se ramifican en prolongaciones secundarias y terciarias y esas prolongaciones se llaman pedicelos. O sea que los pedicelos en realidad son las prolongaciones secundarias y terciarias de los podocitos. Una característica bien importante de estas células es que esas prolongaciones se interdigitan, ¿sí? Es como que ustedes juntaran sus manos y interdigitaran sus dedos, ¿verdad? Esas prolongaciones, por lo tanto, la prolongación, los pedicelos de un podocito van a interdigitarse con los pedicelos de otro podocito. Y esto lo vemos claramente en esta región, cómo forman esas prolongaciones, esas grandes redes interdigitadas de prolongaciones, o de podocitos, como quieran decirlo. Bien, acá se los muestro con mayor claridad en este esquema, ¿verdad? Tienen el cuerpo del podocito, su prolongación primaria, y esas prolongaciones secundarias y terciarias que se empiezan a interdigitar en esta región, por ejemplo, se ve claramente con las prolongaciones o los pedicelos de otro podocito, ¿sí? Bien, esas prolongaciones, esas interdigitaciones, ¿tá?, dejan entre sí, entre los espacios de las interdigitaciones, dejan un espacio bastante alargado y muy fino que se llama ranura de filtración, ¿tá? Y es una de las bases que forma, es una de las estructuras que forma lo que vamos a ver ahora, que es la barrera de filtración del riñón, ¿tá? Y en esta micrografía lo que ven es una microscopía electrónica de transmisión. Ven los podocitos íntimamente relacionados, es como que tapizan completamente a los capilares. En realidad no completamente, porque todas sus prolongaciones interdigitadas entre sí van tapizando la pared externa de los capilares. Esta es la luz del capilar, ¿sí? Y en esta microscopía electrónica de barrido lo que vemos es la interdigitación de esos pedicelos, de esas prolongaciones de los podocitos. Entonces, el aparato de filtración del riñón, ¿sí?, que se encontraba, como dijimos, en el corpúsculo renal, dentro del corpúsculo renal, en la región interna, se denomina barrera de filtración glomerular o barrera de filtración, ¿sí? Esa barrera de filtración es semipermeable, ¿tá?, es muy compleja, tiene una estructura muy compleja, como vamos a ver ahora, y tiene propiedades que permiten un ritmo acelerado de filtración del agua, o sea, del plasma. Y además tiene características que van a permitir que filtre
moléculas por tamaño y por carga, como vamos a ver ahora, ¿sí? Ahora, ¿cómo está constituido ese aparato de filtración o esa barrera de filtración glomerular? Bueno, básicamente tiene tres componentes distintos. En primer lugar, tenemos lo que es, si partimos desde el endotelio hacia afuera, vamos a tener lo que es la capa del endotelio, que recordemos que era un endotelio fenestrado sin diafragmas, ¿sí? Con fenestras bastante grandes y regulares. Ese endotelio, ¿sí? Tiene una membrana basal, que es otro componente de esta barrera de filtración. Es decir, que tenemos el endotelio fenestrado, la membrana basal de ese endotelio fenestrado, la membrana basal del podocito y el podocito, mejor dicho, el pedicelo, porque son las prolongaciones de los podocitos que se relacionan con estos capilares, ¿sí? Entonces, la membrana basal del endotelio y la membrana basal del podocito se relacionan íntimamente y forman una gran membrana basal gruesa, con fuerte carga negativa, ¿tá? Por lo tanto, podemos hacer de cuenta que en realidad forman una única membrana basal bien compleja, ¿sí? Entonces, estos tres elementos van a estar formando de la barrera de filtración. Nuevamente, endotelio fenestrado, la membrana basal gruesa, que en realidad está formada por los dos tipos celulares, y las hendiduras de filtración de los pedicelos, que eran esas regiones que quedaban entre las uniones o las interdigitaciones de los pedicelos. ¿Cómo vemos esto en microscopía electrónica? Se ve de esta forma, ¿tá? Por un lado tenemos acá el endotelio con sus fenestraciones, acá tenemos una fenestración, acá tenemos otra, la membrana basal, ¿sí? Que es la membrana basal gruesa, la membrana basal glomerular, que está constituida por ambos epitelios, ¿sí? O mejor dicho, está generada por ambos epitelios, y las hendiduras de filtración, ¿sí? Que son estas regiones que quedan entre los pedicelos o las prolongaciones interdigitadas de los podocitos. Estas tres estructuras forman lo que es la barrera de filtración. Todas estas estructuras, toda la barrera de filtración, entonces va a estar encerrada por lo que es la capa parietal del corpúsculo. Si está dentro del corpúsculo, va a estar encerrada por lo que es la capa parietal del corpúsculo, ¿sí? Ahora, vamos a estudiar un poquito. Ya vimos cómo era el epitelio, que era el epitelio endotelial, ¿verdad? El endotelio. Vamos a estudiar un poco lo que son los pedicelos o los podocitos, ¿verdad? Ahora, dijimos que un parte importante o un elemento de la barrera de filtración eran las ranuras de filtración. ¿Pero qué son las ranuras? Bueno, las ranuras son los espacios que quedan entre los dos pedicelos que se interdigitan, ¿sí? Esa ranura de filtración tiene una estructura proteica sumamente compleja, ¿tá? Una importante proteína que forma esa barrera de filtración, que es tiene como una estructura de cremallera, de cierre, ¿verdad? Parece como una suerte de cierre, que sella el espacio que hay entre los dos pedicelos. La proteína más importante es la nefrina, ¿sí? Hay mucha cantidad de estas proteínas. Las nefrinas son proteínas transmembrana, entonces cada uno de los pedicelos aporta nefrinas que se van intercalando entre sí gracias a las cadeninas P, ¿sí? Y eso forma esa malla o esa malla en forma de cierre. Esa malla o esa región en forma de cierre de la ranura que cierra la ranura de filtración se llama diafragma de filtración, ¿tá? O sea que la ranura, el espacio, va a estar sellado, va a estar cerrado por ese diafragma, por esa región, por ese complejo proteico. La nefrina no es la única proteína
que forma parte de este complejo, de ese diafragma, porque además vamos a tener que las nefrinas de cada una de las células va a estar sumamente adherida a todo el esqueleto de actina. Es decir, que el pedicelo va a estar firmemente unido al otro pedicelo, ¿sí? Porque van a indirectamente a través de todo este sistema de nefrinas, caderinas P, ambos citoesqueletos de actina de ambas células van a estar unidos, ¿sí? Obviamente en forma indirecta, por lo que es el diafragma. Bien, ahora, ¿cómo es la estructura de ese diafragma específicamente? ¿Sí? Es una estructura sumamente compleja. Acá está en este esquema lo que hoy les decía, ¿sí? Que las nefrinas y las cadeninas P están muy relacionadas, íntimamente adheridas a lo que es todo el sistema de esqueleto, del citoesqueleto de actina, de las células, y a su vez esas células van a estar firmemente unidas a través, obviamente, de integrinas, ¿sí? A la membrana basal gruesa que formaban o que aportaban ambos tipos celulares. Esa membrana, ¿sí? Que se llama membrana basal glomerular, aquí es el nombre, como dijimos, está formada por los pedicelos, ¿sí? Y también aportan a esa membrana el endotelio capilar del glomérulo, ¿tá? Es una membrana sumamente gruesa, que tiene de 300 a 370 nanómetros de espesor, ¿sí? O sea, desde el punto de vista microscópico es bastante gruesa, y esa membrana en esa membrana, como vemos acá, se pueden distinguir tres franjas, ¿sí? Una franja que se llama rara externa, ¿tá? Una franja que está dada básicamente por el endotelio, una franja más gruesa que se llama lámina densa, ¿sí? Que en realidad es más oscura porque tiene una cantidad de proteínas mucho mayor, y una franja rara interna. En la franja rara interna y en la externa hay una gran cantidad, ¿sí? de colágeno, pero mayormente de paransulfato, ¿sí? El heparansulfato, como recordarán, era una glucoproteína, en realidad, y están sumamente sulfatadas, por lo tanto tienen una carga negativa muy importante, y eso hace que son polianiones. Entonces, eso le da en ambos extremos a la membrana basal glomerular una carga negativa sumamente importante, muy grande. Por otro lado, la lámina densa está compuesta en gran medida por colágeno, ¿sí? Mayormente por colágeno tipo 4, también obviamente hay laminina que une a la membrana basal con las células, ¿sí? Y una cantidad muy grande también de proteoglucanos, como dijimos, que le paran sulfato, ¿sí? Bien, esa gran cantidad de proteoglucanos que tiene esta membrana, obviamente la hacen paz positiva, ¿sí? O sea que pueden distinguirse en el microscopio óptico con la técnica de paz, se ve de color rosado magenta. Bien, además, como dijimos que tenían una gran carga negativa, esas glucoproteínas, proteoglucanos, hacen que esta barrera filtre iones, ¿sí? O sea, filtre por carga. No va a dejar pasar las cargas negativas y sí va a dejar pasar las neutras o las positivas, ¿tá? O sea que solamente van a pasar iones, ¿sí? Selectivamente. Bien. Ahora, como dijimos, era bien importante la presencia de proteoglucanos, y eso hace que sean paz positiva, como vemos acá. Todo lo que es rosado vendría a ser la lámina basal.
Obviamente en esta imagen también van a distinguir láminas basales de los otros conductos, ¿sí? De los que están tapizados por epitelio, porque todos los epitelios tienen láminas basales y esas láminas basales son paz positivas, pero noten el grosor de más importancia de lo que es la membrana basal glomerular. ¿Tá? Muchas veces, o sea, en todas las estructuras que le estamos nombrando, obviamente siempre, por desgracia, siempre existen mutaciones. Por ejemplo, hay mutaciones del colágeno tipo 4 que forma en mayor parte la membrana, que es el mayor componente de la membrana basal glomerular. Esas mutaciones generan patologías que desembocan en nefropatías, ¿verdad? También lo mismo con parte del epitelio, ¿sí? O sea, hay muchas enfermedades que están dadas por engrosamientos, no solo de la membrana basal, sino también de los epitelios, por proliferación de la capa parietal, que prolifera, y obviamente cuando la estructura, o sea, el filtro, si es un filtro, tiene que estar en óptimas condiciones. Entonces, cuando la estructura del filtro, por distintas patologías, se ve alterada, obviamente no va a cumplir su función, y eso va a generar graves problemas, como nefropatías, incluso pacientes que tengan que ser dializados, porque no se puede filtrar. O sea, yo no les dije, pero aproximadamente todo el volumen sanguíneo corporal es filtrado por los riñones cada 5 minutos, ¿sí? Entonces, es bien importante la función de filtración que tienen. Y en la clínica, ustedes van a ver patologías que involucran mutaciones en la membrana, en los componentes de la membrana basal de glomerular, como son, por ejemplo, el síndrome de Alport también, ¿sí? Además, como por ejemplo, enfermedades, ¿sí? También del tipo autoinmunes. Hay enfermedades que generan anticuerpos contra proteínas de la membrana basal glomerular y también generan lo que son patologías renales. Ahora, otro componente, ¿sí?, que encontramos dentro del corpúsculo renal, o sea, dentro del corpúsculo renal no solamente tenemos los capilares y el espacio urinario o de Bowman, sino que también hay todo un tejido que sostiene a esos capilares y a las prolongaciones de los podocitos, o sea, los pedicelos, y más que nada une a los capilares, mantiene unidos los capilares entre sí, que es el tejido mesangial, ¿sí? O sea, la región del mesangio. Mesangio quiere decir eso, ¿verdad? Es el que está meso, es medio, angio es vasos, o sea, es todo el tejido que está entre medio de los capilares del glomérulo. ¿Cómo está constituido? Bueno, esa región de mesangio va a estar constituida por células mesangiales y por matriz extracelular de esas células, que se llama matriz mesangial, como vemos acá en este esquema, ¿sí? Ese mesangio, más que nada, es muy predominante en esta región del pedúnculo vascular, y muchas veces sale, en realidad muchas veces no, sale, el tejido mesangial sale del corpúsculo para formar lo que son las células mesangiales glomerulares o células del mesangio externas. Bien. Ahora, la membrana basal o mejor dicho, la matriz mesangial, o sea, la matriz extracelular de las células mesangiales, también tiene mucha cantidad de glucosaminoglucanos y por lo tanto también es paz positiva,
¿sí? O sea que esas células van a estar, los núcleos que ustedes vean cuando vean el microscopio óptico, todos los núcleos más oscuros que vean rodeados completamente por matriz Paz positiva van a ser los núcleos de las células mesangiales. Los núcleos que ustedes vean que no están rodeados, que están por fuera, que no están rodeados de esa matriz, van a ser los núcleos de los pedicitos, ¿sí? Esas células mesangiales, ¿tá? Que se encuentran en el espacio entre los capilares glomerulares, son células fagocíticas, tienen funciones fagocíticas. Por lo tanto, son bien importantes en el mantenimiento, en la limpieza y en el mantenimiento óptimo de la barrera, ¿sí? De la lámina basal glomerular. O sea, dijimos que la estructura era bien importante para el filtro y ese filtro hay que mantenerlo limpio para que pueda cumplir su función. Por lo tanto, las encargadas de esto son las células mesangiales, ¿sí? Que fagocitan todos los desechos de proteínas, de componentes que quedan atrapados en el filtro, ¿tá? Y además, obviamente, desechos de células que puedan haber degradado en esas regiones. Además, son muy importantes también porque cumplen funciones no solo de fagocitar, sino también, como dijimos, sostén estructural a todo lo que son los capilares. Sostienen estructuralmente, esa matriz mesangial sostiene a lo que es el ovillo de capilar, ¿tá? Que es esos capilares fenestrados. Y además, las células del mesangio también son importantes porque secretan muchos factores, ¿tá? Por ejemplo, interleuquina 1, factores de crecimiento derivado de plaquetas, prostaglandinas, que son claves en la respuesta a lesiones de los glomérulos, ¿tá? En ciertas patologías. Otra característica también que tienen estas células mesangiales, ¿sí? Son que tienen capacidades contráctiles y por lo tanto se supone que estarían modulando la distorsión o la distensión, mejor dicho, de los glomérulos a través del cambio de presión de la corriente sanguínea que pasa por ellos. Bien, acá nuevamente, ¿sí? Esto es una microscopía electrónica que muestra una célula del mesangio, cómo está rodeada por los capilares, que son las luces que vemos acá, ¿sí? En toda esta región vamos a tener células mesangiales, pero como dijimos anteriormente, recordar que en la región del polo vascular, donde salen, ¿sí? O sea, las células mesangiales no solo no están confinadas solamente al interior del capilar, del ovillo, sino que muchas también salen hacia la región de lo que es el polo vascular. Y en esa región se conocen como células juxtaglomerulares, ¿tá? Y van a formar lo que es el aparato, o sea, células extraglomerulares y van a formar lo que es el aparato juxtaglomerular, como vamos a ver después. Bien. Entonces, luego del corpúsculo renal, como dijimos, venía el túbulo proximal, ¿sí? El túbulo proximal habíamos dicho que iba a tener dos sectores, o dos porciones, mejor dicho. Una porción inicial, que es contorneada, y por eso se llama porción contorneada, ¿sí? O túbulo contorneado proximal. Solamente está en la corteza, esa región, solamente, igual que los corpúsculos, solamente se encuentra en la corteza, y luego esa región entra, ¿sí? Se torna recta, deja de tener un transcurso contorneado, se torna recta, forma la parte recta, o la pars recta, o el túbulo recto proximal, y ingresa por los rayos medulares hacia lo que es la médula. Solamente va a llegar hasta la franja externa de la médula externa, ¿sí?
Además, una cosa importante, que todo el túbulo proximal, obviamente en mayor medida, el túbulo contorneado proximal va a tener funciones, ¿sí? Altas funciones de reabsorción de glucosa, de aminoácidos, de agua y de sodio, o sea, de muchos elementos que no son filtrados y que pasan a través del espacio urinario, ¿sí? Aproximadamente más o menos el 70% del agua que es filtrada es reabsorbida nuevamente por estas células, por las células que forman la pared. Bien. Ahora, esta imagen, ¿sí? En esta imagen les muestro la continuidad del espacio de Bowman o el espacio urinario con la luz, ¿sí? Del conducto. Y la continuidad del epitelio plano que súbitamente se engrosa y forma el epitelio cúbico que tapiza a este tubo, al túbulo proximal. El epitelio que forma parte, mejor dicho, que tapiza el tubo proximal, es un epitelio cúbico simple. Son células cúbicas que forman una monocapa, ¿sí? Pero tiene una característica que las distingue del resto de los túbulos, que es el ribete en cepillo, ¿sí? Todo esto es una coloración de Paz, y como se recordarán, todo lo que es ribete cepillo, que en realidad son microvellosidades muy largas, tienen un glucocáliz bien importante. Por lo tanto, se tiñen Paz positivo, y eso nos ayuda a distinguirlo de otros conductos o de otros sectores del tubo de la nefrona. Además, tienen los espacios entre sí, o sea, mejor dicho, los límites de la célula no se ven claramente entre las células adyacentes, es como que fuera un continuo, y tienen mucha cantidad de estriaciones basales, ¿sí? Se ven también estriaciones basales. El ribete en cepillo, o el borde en cepillo, en realidad, como dijimos, como ven acá, si nosotros lo vemos aumentado, en realidad está constituido por microvellosidades. Esas microvellosidades son sumamente largas, son muy abundantes y están muy compactadas, ¿tá? Las estriaciones transversales en realidad son el reflejo de la gran cantidad de mitocondrias que tienen en la región basal, ¿sí? Esas estriaciones basales son el reflejo de la gran cantidad de mitocondrias, como ven ustedes, que tienen en la región basal y que además están orientadas, son longitudinales, están orientadas paralelas o perpendiculares, mejor dicho, a la base de la célula, ¿tá? Y en la región basal también estas células tienen, como ven acá, tienen una gran cantidad de pliegues interdigitados, ¿sí? Con otras células adyacentes. Es decir, que estas células tienen todas las características de células que reabsorben, ¿tá? Y cumplen, además, toda la energía disponible por la gran cantidad de mitocondrias es utilizada por muchas bombas de sodio, por ejemplo, o muchos transportadores dependientes de ATP, de la hidrólisis de ATP, para poder reabsorber toda esa gran cantidad de agua y esa cantidad de iones, ¿verdad? Siempre que reabsorban sodio, con el sodio va a ir el agua. Obviamente van a tener también transportadores para absorber glucosa. Esas células van a tener uniones muy estrechas entre sí, de manera de aislar completamente la luz y permitir que la absorción sea a través del epitelio, ¿verdad? Ahora, luego de esta porción continua al túbulo proximal, tenemos que inmediatamente el epitelio se torna plano, pasa de cúbico súbitamente a plano, ¿sí? Y ese sector es lo que se llama el túbulo intermedio. En estas células, en el túbulo intermedio, el epitelio pasa a ser plano, el ribete en cepillo desaparece, no hay microvellosidades casi, ¿tá? Las células son planitas, simples, es un epitelio plano simple. Y este
este sector del tubo va a tener un sector que desciende, ¿sí?, desde la médula externa, desde la franja externa de la médula hasta la médula interna, luego forma un trayecto en U y asciende, formando lo que es el sector ascendente, hacia la corteza nuevamente. Obviamente no llega a la corteza, ¿sí?, dependiendo del tipo de nefronas, de la clasificación. Si son nefronas de asa larga, va a llegar hasta la franja interna de la médula externa, y si son nefronas de asa corta, que eran las nefronas corticales, van a tener solamente una región ascendente que va a estar en la franja interna. ¿Bien? Estas asas, por lo tanto, no llegan a la franja externa de la médula externa, ¿sí? Bien. En este caso, en estas células no existe transporte activo de iones, ¿sí? Las asas son, más que nada, forman lo que es el sistema de contraporte, ¿verdad?, junto con los vasos rectos, ¿tá? Son estructuras especializadas para eso, pero no todo el epitelio es igual. O sea, si bien es un epitelio plano que tapiza estos conductos, ¿tá?, como vemos acá, por ejemplo, si nosotros hacemos un corte medio tangencial en este sector, donde pasa de ser túbulo proximal a túbulo intermedio, vemos que el epitelio cúbico, ¿sí?, que formaba el túbulo proximal con ribete en cepillo, pasa a ser epitelio plano. Ese epitelio plano que forma todo el túbulo intermedio, va a variar, ¿sí?, y va a variar dependiendo del sector que esté, ¿tá? Por lo tanto, se describen como 4 tipos de epitelio dentro que forman ese túbulo, ¿sí? O sea que varía según el tipo de nefrona también y de la región en donde se encuentre. En el caso por ejemplo, de las nefronas de asa corta, vamos a tener que es un epitelio sumamente plano, pero en las regiones en las nefronas de asa larga, vamos a tener que las células pueden ir variando, ¿sí? Pueden ser más planas o un poco menos planas, según la región en la que se encuentre. ¿Cómo reconocemos a estos encortes transversales, a estos túbulos, ¿verdad?, que se encuentran siempre en la región de la médula? Como dijimos, no están en la corteza. Estos túbulos, si hacemos un corte en la médula, vamos a verlos como estos, ¿sí? O sea, bien distinto a lo que veíamos, por ejemplo, en esta región, que van a ser túbulos, ¿sí?, con una pared delgada, con núcleos aplanados, ¿tá?, con una luz bastante pequeña, pero los podemos distinguir claramente de los capilares, porque ustedes dicen, pero me los puedo confundir con un capilar. No, los capilares son con luces más pequeñas, y además el núcleo de los capilares generalmente protruye hacia la luz, no así el núcleo de la pared del epitelio, ¿verdad?, de los túbulos intermedios. Bien, entonces, luego de estos túbulos, ¿verdad?, que forman parte del sistema contracorriente junto con los vasos rectos, vienen, ¿sí?, el túbulo distal, o mejor dicho, la porción del túbulo de la nefrona que se llama túbulo distal, ¿tá? Ese túbulo distal, entonces, comienza con una porción recta. Esa porción recta empieza en la franja interna, ¿sí?, de la médula externa, y asciende hacia la corteza, formando lo que eran los rayos medulares. A su vez, cuando está en la corteza, sale de los rayos medulares y ahí empieza a discurrir con un trayecto más tortuoso, llamándose la porción, ¿sí?, contorneada, ¿tá? O sea que tenemos dos porciones, una porción recta que aparece, que surge en la franja interna de la médula, asciende hasta la corteza por los rayos corticales
y luego se transforma, al salir de los rayos corticales, se transforma en lo que es la porción contorneada del túbulo distal. ¿Tá? Por lo tanto, acá tenemos que en el laberinto cortical va a estar compuesto entonces, como vimos, por las porciones contorneadas del túbulo proximal, del túbulo distal y los glomérulos. ¿Tá? Y el rayo medular, ahora sí podemos entender que está compuesto solamente por túbulos rectos, que es el túbulo colector y las porciones rectas del túbulo proximal y del túbulo distal. ¿Sí? Bien. Una cosa importante que tiene el túbulo distal es que a medida que asciende, una vez que sale del rayo medular, ascendió por la médula, entra el rayo medular, ¿sí? Entra la corteza a través del rayo medular, y cuando sale del rayo medular, esos túbulos distales siempre se comunican, o mejor dicho, ingresan en las regiones que están cercanas al glomérulo que les dio inicio, ¿sí? A su propio glomérulo. En esa región, el túbulo distal, la pared del túbulo distal se modifica para formar lo que es la mácula densa. En realidad, básicamente es que su epitelio en esa región se hace cilíndrico, ¿sí? Mucho más alto que en otras regiones, y sus células aparecen como muy juntas en forma de empalizada, por eso se llama mácula densa. Bien, ¿cómo distinguimos? ¿Cómo podemos distinguir los túbulos distales de los túbulos proximales? ¿Tá? Ya sea en la corteza o en la médula, o sea, ya sea en los cortes de las regiones contorneadas o en los cortes de las regiones rectas. Bueno, la diferencia es que el epitelio cúbico que tapiza a los conductos distales, a los túbulos distales, no presenta el ribete en cepillo característico de los proximales. ¿tá? Por lo tanto, la luz se va a ver como mucho más limpia, más grande, más despejada. Eso nos va a servir también para poder diferenciarla de los túbulos proximales. ¿tá? Ven que los túbulos distales no presentan ribete en cepillo y tienen como la luz mucho más amplia y más limpia que los túbulos proximales. ¿sí? Estas células o sea, como les dije, no tienen ribete en cepillo, las microvellosidades son muy pocas y muy cortas y muy delicadas en la parte apical. El núcleo está básicamente en la parte apical también, y eso hace que muchas veces se vea protruyendo hacia la luz, ¿sí? que el núcleo protruya hacia la luz. Y tienen también, al igual que en el conducto proximal, muchas interdigitaciones basales, ¿sí? Muchos pliegues basales que se interdigitan, y mitocondrias en esos bolsillitos que forman los pliegues basales. ¿tá? Por lo tanto, si nosotros vemos compás, una técnica compás, estas células no van a tener la coloración característica que tenían las células que formaban el túbulo proximal. La función de este túbulo, ¿sí? Básicamente es reabsorber el sodio y el calcio que queda en el ultrafiltrado, que va pasando a través de él. ¿tá? O sea, todos estos túbulos tienen características histológicas que hacen que el líquido, el ultrafiltrado que va pasando a través de su luz, vaya siendo modificado. Dependiendo del tipo de modificación, es la estructura que vamos a tener, ¿sí? La estructura histológica que vamos a tener. Bien. Ahora, dijimos que en la región, cuando sale enseguida, que sale de los rayos medulares, ¿tá? Una vez que salió del rayo medular, ese túbulo distal se aproxima estrechamente al glomérulo, al polo vascular del glomérulo que lo generó. Y en esa región forma lo que es la mácula densa. ¿Cómo podemos reconocer esto? Bueno, de esta forma, en los cortes histológicos se van a ver como una empalizada de epitelio cilíndrico, que los núcleos se ven alargados, ¿sí? Y se ven muy juntos entre sí, o sea, es muy fácil de distinguir. Esa mácula densa
o sea, ese sector, ¿verdad? Del epitelio, ¿sí? Que forma ese epitelio cilíndrico, bien aglomerado, forma lo que es el aparato, ¿sí? O el complejo yuxtaglomerular. Es uno de los elementos del complejo yuxtaglomerular. Ahora, ¿cuáles son los otros elementos del complejo yuxtaglomerular? Bueno, este complejo, ¿sí? O el aparato yuxtaglomerular, va a estar formado por no solo por las células de la mácula densa, sino que también va a estar formado por las células mesangiales extraglomerulares que habíamos dicho antes, y además va a estar formado por células, ¿sí? de la pared, más que nada de la arteria aferente, que son células del músculo liso de la pared modificadas y que se llaman células yuxtaglomerulares. Esos tres elementos van a estar formando lo que es el aparato yuxtaglomerular. Ahora, ese aparato yuxtaglomerular en realidad es como una estructura endocrina, ¿sí? Y es muy importante porque, como vamos a ver, sintetiza todo lo que es la hormona renina, por lo tanto regula todo lo que es la presión arterial, el flujo, ¿sí? Y la contracción de los vasos sanguíneos y el flujo que entra a ese capilari, a ese ovillo capilari que va a ser filtrado. Ahora, entonces, dijimos que la mácula densa formaba, era uno de los componentes de ese aparato, de ese aparato yuxtaglomerular, que es como esa región endocrina de la corteza renal. ¿tá? Esas células las podemos distinguir, como dijimos antes, porque son células cilíndricas que forman una empalizada, por eso se llamaban máculas. ¿tá? Son importantes porque estas células, a medida que pasa el ultrafiltrado por ellas, ¿sí? Sensan la cantidad de sodio que presenta el ultrafiltrado. Entonces, cuando la cantidad de sodio es baja en el ultrafiltrado, lo que hacen estas células es activarse, ¿sí? Y generar toda una cascada intracelular que termina en la síntesis y secreción de óxido nítrico y otros mediadores que hacen que se contraiga, ¿verdad? Las células musculares de las arterias aferentes. Entonces, no solamente, ¿sí? Ese ATP o óxido nítrico, prostaglandinas que liberan las células de la mácula densa cuando sensan que hay bajas concentraciones de sodio, no solamente actúa para la contracción, generando la contracción del músculo liso que rodea la célula aferente, cosa de que aumente más la presión que pasa por ese vaso, sino que también activa a las células yuxtaglomerulares, que son las células que secretan renina. De esta manera, en realidad, ya sea la baja de sodio, ya sea por baja del consumo de sodio o directamente por una falta, ¿verdad? Una disminución, mejor dicho, en el flujo que pasa por los capilares, ¿sí? Bien, el otro componente son las células yuxtaglomerulares. Como dijimos, las células yuxtaglomerulares son células, ¿sí? En realidad son células musculares lisas modificadas, ¿tá? Son células musculares lisas de la pared de la arteriola aferente, más que nada, que están modificadas y que son células que secretan, o sea, tienen gran cantidad de vesículas, estas estructuras redondeadas que ven acá, y son células que secretan renina. ¿tá? Esos gránulos de secreción con renina son bien importantes y son liberados y secretados cuando baja la presión arterial, ¿verdad? La presión del flujo que entra. Entonces, esa renina
es la que activa todo el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Por lo tanto, esa renina va a actuar de manera de aumentar lo que es la presión arterial, ¿verdad? O sea que es sumamente importante. Bien, ahora el otro componente del aparato yuctaglomerular van a estar siendo las células mesangiales extraglomerulares, ¿sí? Que van a estar sumamente adheridas, o sea, en sumo contacto con las células tanto de la mácula como las células que forman parte de la arteria ferente, ¿verdad? Estas células tienen capacidad contráctil y modulan el flujo del capilar, también estimuladas por las moléculas señal que liberan las células de la mácula densa. Ahora, si nosotros miramos en la microscopía electrónica de transmisión, vamos a ver la estrecha relación de estos tres componentes de la mácula, ¿sí? Acá se ven claramente esas células alargadas, cilíndricas de la mácula densa, las células mesangiales extraglomerulares y las células yuxtaglomerulares con su cantidad de gránulos de secreción de renina, ¿sí? Bien, ahora, el siguiente, ¿sí? Una vez que el túbulo distal generó, se alejó de la médula, sale del rayo medular hacia la corteza, se acerca al glomérulo para formar lo que es la mácula densa, sigue su trayecto como una estructura tortuosa e ingresa nuevamente, ¿sí? Al rayo medular para unirse a lo que es el túbulo colector. Por lo tanto, el túbulo colector en realidad es un túbulo al cual drenan todos los túbulos distales contorneados, ¿sí? El túbulo colector, por lo tanto, no va a estar solamente en la corteza, ¿sí? Sino que también en la médula. Es un tubo que abarca tanto la corteza como la médula. En la corteza va a estar dentro de los rayos medulares, ¿sí? Que es donde comienza, y a medida que transcurre por ese rayo medular en la corteza, va adquiriendo un grosor más grande porque se le van adhiriendo van desembocando en él más conductos, más túbulos, perdón, distales, ¿verdad? Van confluyendo en él y de esa manera el túbulo se hace más grueso a medida que pasa. Ese túbulo o conducto o túbulo colector sale del rayo medular, ingresa a la médula, es su porción medular, ¿sí? Y luego en la porción de la médula interna se agranda, ¿sí? Y su epitelio se modifica, se hace más alto para formar lo que son los conductos papilares, que los conductos papilares finalmente van a gotear la orina, ¿sí? La orina definitiva a lo que eran los cálices menores. Bien, ahora, la principal función de estos conductos colectores no solamente es transportar el ultrafiltrado que se generó por los glomérulos y que se fue modificando en el transcurso de los túbulos de la nefrona, sino que también reabsorben grandes cantidades de sodio y de agua, ¿sí? El epitelio que tapiza estos túbulos, ¿sí? Es un epitelio simple, es un epitelio cúbico, ¿tá? O sea, es un epitelio cúbico simple. Tiene las características que los límites celulares se distinguen claramente entre sí, por eso si nosotros hacemos un corte, ya sea en la médula o en la corteza, en la región del rayo medular,
vamos a ver, de los rayos medulares, vamos a ver que se distinguen claramente del resto de los túbulos, ¿tá? Porque de los túbulos distales y proximales. Por eso, los distinguimos porque tienen límites celulares claros entre sí, o sea, sus células son pálidas, se tiñen con eosina pálidamente y tienen una gran definición de sus límites, ¿tá? Además, muchas veces también el borde aparece como fenestoneado, ¿sí? Por eso la luz parece media irregular, eso también nos ayuda a distinguir del resto de los túbulos de la nefrona, ¿tá? Los núcleos son esféricos, centrales, ¿sí? No como los núcleos apicales que teníamos en los tubos distales, por ejemplo. Y la función, como dijimos, es la reabsorción de agua, ¿sí? Y de sodio también, y secretan ácido o bicarbonato dependiendo de las necesidades del organismo. Estas células, entonces, tienen receptores para mineralocorticoides, ¿tá? Y eso hace que, por lo tanto, que todo lo que es el sistema renina-angiotensina, la renina que era secretada por las células yuxtaglomerulares del aparato yuxtaglomerular, esa renina que iba hacia la vía sanguínea iba a hacer que la angiotensina se clivara, ¿sí? Y se transformara, es una enzima la renina, transforma la angiotensina en angiotensinógeno en angiotensina 1 en los pulmones, luego eso pasa a transformarse en angiotensina 2, ¿sí? Y esa angiotensina 2 va a estimular a lo que es a la glándula suprarrenal, mejor dicho, si se acuerdan, de las clases pasadas, la corteza, la región de la corteza de la glándula suprarrenal, ¿verdad? La región glomerular, va a estimular a la liberación de ADH, ¿tá? Y la ADH, ¿dónde actúa? Bueno, actúa en las células de los túbulos colectores. Por lo tanto, estimula la reabsorción de agua y de sodio. Ahora, esas células que tienen receptores para los mineralocorticoides, ¿tá? de las células de la glándula suprarrenal, están formadas, en realidad tienen una forma cúbica, como dijimos, y son de dos tipos, ¿no? O sea que podemos tener en estos túbulos colectores, podemos tener dos tipos o dos poblaciones celulares. La que tenemos en más cantidad son las células principales, se llaman células claras, ¿tá? Y son células que tienen muy pocas microvellosidades, pero que se caracterizan porque tienen un cilio primario bien largo, ¿tá? Obviamente ese cilio sirve para censar. La otra población de células son células intercalares, ¿tá? O células oscuras, tienen un contenido citoplasmático mucho más denso, por eso se ven más oscuras, y tienen una mayor cantidad de microvellosidades en su superficie apical, ¿sí? Estas células, ¿tá? Ambas células, van a ir haciéndose cada vez más cilíndricas, o sea, van a ir aumentando en longitud, incluso las células oscuras, ¿tá? O intercalares, que son las que se encargan básicamente de la reabsorción de bicarbonato. Por eso son bien densas, porque tienen mucha cantidad de mitocondrias en su citoplasma para permitir el funcionamiento de las bombas y los transportadores dependientes de ATP que hacen que generan la reabsorción de bicarbonato. Esas células, ¿sí? Oscuras o intercalares van a ir disminuyendo a medida que el túbulo colector baja hacia la médula, ¿sí? Y incluso en la superficie, ya en la región más interna de la médula, desaparecen y solamente quedan células principales. El epitelio del túbulo colector, como dijimos, va a ir
va a ir aumentando en su longitud a medida que va transcurriendo desde la corteza hacia la médula. Esas células cúbicas se van haciendo cada vez más altas, llegando a cilíndricas, y hasta que en este momento, en el momento que llegan a la región, de la papila, ¿sí?, a la región cercana al área cribosa, van a tener un epitelio cilíndrico ya bien alto y van a tener una luz mucho más grande y van a formar lo que son los túbulos papilares, ¿verdad?, o los conductos papilares. Esos conductos papilares, por lo tanto, van a gotear, ¿sí?, su abertura, están formando el área cribosa, como vemos acá, ¿ven? Su abertura está formando el área cribosa y gotean la orina definitiva hacia lo que es el cáliz menor. Ahora, otro elemento importante dentro del riñón, ¿sí?, es el intersticio renal. Es ese tejido conjuntivo laxo que está formando parte del estroma tanto de la corteza como de la médula, ¿sí? Ese tejido conjuntivo, el intersticio renal, está formado básicamente por fibroblastos, por una gran cantidad de fibroblastos y también por una gran cantidad de macrófagos, ¿sí? Y no solo eso, sino que también hay muchas células dendríticas que actúan en los procesos, por ejemplo, inflamatorios, o sea, regulan todo lo que es el sistema inmune, ¿verdad? Ese tejido intersticial está en poca cantidad en lo que es la corteza. Aproximadamente el 7% del volumen de la corteza es tejido intersticial. Pero en la médula se hace mucho más abundante, llegando a un 20% del peso del volumen total de la médula, ¿sí? En este sector, o sea, en este tejido conjuntivo, ¿sí?, este tejido conjuntivo mejor es el que se aloja rodeando completamente a todos los túbulos que forman los túbulos renales, a los vasos sanguíneos y vasos linfáticos y nervios que acompañan el transcurso de esos túbulos, ¿sí? Algo importante también es que algunas de estas células son las que sintetizan la eritroproyetina, que habíamos visto que era la hormona encargada de la activación de la generación de eritrocitos en la médula ósea. Ahora, con respecto a la vascularización, ¿verdad?, que es sumamente importante, y lógicamente el riñón va a ser un órgano que está sumamente vascularizado. ¿Por qué? Porque dijimos que la función principal del riñón era filtrar la sangre, ¿tá? Entonces, por lo tanto, tiene que tener un sistema vascular muy importante. Bien, el riñón, ¿sí?, en realidad aproximadamente el 90 al 95% de flujo sanguíneo que entra al riñón va hacia la corteza. Y en la médula solamente va el 5 al 10%, ¿sí? Ese riñón, como habíamos dicho al inicio, por su ilion, ¿sí?, ingresa lo que es una rama, ¿sí?, de la aorta descendente, que es la arteria renal. La arteria renal entra en el ilion, ¿sí?, atraviesa todo lo que es el seno, entra a la médula, ¿sí?, ingresa de forma ascendente hacia la médula y se empieza a dividir formando arterias segmentarias. Esas arterias segmentarias, ingresan y se subdividen en arterias interlobales o interlobales, ¿sí? Esas arterias, por lo tanto, van a estar definiendo lo que son los lóbulos, del parénquima renal. O sea que por cada lóbulo, por cada pirámide, vamos a tener dos lobulillos, o como quieran decirle, dos arterias interlobulillares por cada pirámide,
¿sí? Van a estar separando lo que es los lóbulos. Ahora, esas arterias interlobales ingresan, ¿sí? Empiezan a ascender y llegando a lo que es la base de la pirámide, se empiezan a curvar y siguen un trayecto curvo, ¿sí? Durante un largo trayecto, ¿tá? Durante una larga distancia, perdón, formando, de forma arqueada, formando lo que son las arterias arcidiformes, ¿tá? O arterias arcuatas. Arcuata quiere decir eso, en italiano quiere decir arqueado, y arciforme también quiere decir curvo arqueado, ¿tá? Esas arterias arcuatas siguen, por lo tanto, llevan un transcurso entre lo que es la región córtico-medular. Las arterias arcuatas, a su vez, envían ramificaciones hacia la corteza, ¿sí? Ahora sí, ramificaciones verticales hacia la corteza, que se llaman arterias interlobulillares. Esas arterias interlobulillares iban a estar formando, ¿sí? Lo que eran los lobulillos, porque cada lobulillo de la corteza va a estar definido por un centro, en su centro por un rayo medular, ¿sí? Y en su periferia va a estar flanqueado por dos arterias intralobulillares. Bien, esas arterias interlobulillares, inmediatamente se comienzan a ramificar, generando lo que son las arterias aferentes, ¿sí? Que van a generar, ¿sí? Inmediatamente se van a capilarizar y van a generar los glomérulos renales. Ahora, esos glomérulos renales, esos capilares renales, una vez que salen por la arteria eferente, forman lo que es el sistema porta renal. Un sistema porta quiere decir que entre los capilares va a haber interpuesto otro sistema. Tenemos que los capilares glomerulares salen por la arteria eferente y luego se vuelve a capilarizar esa arteria eferente nuevamente, ¿sí? Generando lo que es la red de capilares peritubulares, en algunos casos, por ejemplo, en las nefronas de asa corta o nefronas corticales, y en las nefronas yuxtaglomerulares van a formar toda una serie de capilares rectos que son los vasos rectos, ¿sí? Que vamos a ver que esos vasos rectos son importantes en lo que es el sistema de transporte contracorriente. Bien, ahora, ya sea por la generación de los vasos rectos en las neuronas yuxtaglomerulares o por la formación de la red capilar peritubular en las neuronas, en las nefronas corticales, ¿sí? Esas arterias eferentes se van a capilarizar. ¿Ah? En la corteza van a generar esa red de capilar, toda esta, y los vasos rectos se llaman así porque descienden de forma recta hacia la médula, formando otra región, otra estructura capilar más, ¿sí? O sea que la distribución, o sea, lo importante es que la distribución de los capilares que se genera después de la arteria eferente va a depender y va a ser distinta si proviene si corresponden a nefronas corticales que si corresponden a nefronas yuxtamedulares, ¿sí? Su distribución va a ser diferente. Bien, ahora, ya sea porque generan en la yuxtaglomerular, generan esos vasos rectos descendentes en la médula, o la red capilar peritubular que genera los vasos, los vasos eferentes, las arterias eferentes en las nefronas corticales, ambos luego van a unirse, ¿sí? O mejor dicho, van a formar lo que son
como tenemos acá, las venas arciformes. ¿Tá? Es decir, que los plexos venosos que deriven de cada uno de los, ya sea de la red de capilares como de los vasos rectos, van a generar lo que son, van a unirse, ¿tá? Nuevamente, o sea, la red capilar va a formar lo que son el plexo venoso en la región cortical, ¿sí? Va a unirse, van a unirse nuevamente y el flujo sanguíneo va a regresar a través de las venas interlobulillares que tienen el recorrido contrario a la arteria interlobulillar. Y en el caso de los vasos rectos, ¿tá? Los capilares se van a capilarizar en la corteza y van a regresar por los vasos rectos ascendente hacia la vena arcidiforme. ¿Tá? Una vez en la vena arcidiforme o en la vena arcuata, ya sea por sangre que ingresa a través de la vena interlobulillar o por sangre que ingresa a través de los vasos ascendentes rectos, ¿sí? Esa sangre va a ir luego a la vena interlobal y finalmente a salir por la vena renal, que es la vena que sale luego por el ilio. Bien, ahora, para finalizar vamos a ver algunos aspectos histológicos de las vías urinarias. ¿Ah? Habíamos dicho, sí, que los túbulos colectores y se transformaban en conductos papilares, que eran como túbulos colectores con una luz más grande y una pared más alta, ¿sí? O sea, el epitelio era más alto, y drenaban hacia el área cribosa. Eso formaba, en esa región se comenzaban a formar los cálices menores, que luego se unían para formar los cálices mayores, para unirse luego en lo que era la pelvis renal, que es el ensanchamiento inicial de lo que es el uréter, y ese uréter iba hacia la vejiga y luego de la vejiga la orina iba hacia la uretra. Entonces, estas regiones, ya sea el cálice menor, el cálice mayor, la pelvis renal, el uréter y la vejiga, tienen características histológicas muy similares. No así la uretra. ¿tá? La uretra va a depender de si es una uretra en mujeres o en hombres. Va a ser distinta. Estas vías, ¿tá? Las vías urinarias, por lo tanto, son elementos del sistema que no modifican el componente de la orina. La orina definitiva ya se modificó y se generó en lo que es el riñón, ¿sí? Las vías urinarias, no modifican el componente de la orina, ¿sí? Están especializadas, por lo tanto, en su conducción o almacenamiento en el caso de la vejiga. Entonces, las características histológicas que predominan, que tienen, que son similares en todas, es que su pared va a estar constituida por 3 túnicas. Una túnica mucosa que está tapizada por un epitelio, el urotelio, que es el epitelio, es un epitelio de transición, que es el epitelio típico de todas las vías urinarias, ¿sí? Y que difiere del espesor, cambia su espesor según esa porción, ¿sí? Dilatada o no, dependiendo de su funcionamiento. Y también, obviamente, como todo epitelio, va a haber una lámina propia por debajo con tejido conjuntivo laxo. Más hacia el exterior de la luz vamos a tener una túnica mucosa que va a estar formada por músculo liso, con una capa interna longitudinal y una capa externa circular. ¿tá? Es contrario a lo que ocurre en otros órganos, por ejemplo. Y por fuera la túnica adventicia, ¿sí? Que va a ser tejido conjuntivo laxo, que va a tener los vasos sanguíneos y fibras nerviosas
que ingresan hacia ese túbulo, ¿verdad? Y en cuanto al uroterio, tenemos que es un epitelio de transición, ¿verdad? Que se caracteriza por tener estas células en forma de paraguas, que son las células de Doglier, ¿sí? Y que son las que permiten que cuando el órgano se tiene que distender en volumen, ¿tá? El aplanamiento de ese epitelio permite la distensión del órgano que lo presenta, que lo contiene. Esas células básicamente tienen las características que son células que presentan muchas placas en la membrana plasmática y vesículas, como ven acá, fusiformes, que permiten el cambio de forma de esas células, ¿sí? Sin variar el volumen, permite que cambie la forma, que sean de cilíndricas, pasen a planas, y eso contribuye a la distensión del órgano en sí. Bien, ahora, en cuanto a los uréteres, ¿sí? Estos órganos tienen una luz muy irregular, ¿sí? Como ven acá. Tienen una mucosa que obviamente va a estar constituida por el urotelio, como en todas las vías urinarias, y por una lámina propia. En este caso la lámina propia es bastante extensa, ¿sí? En los pliegues. Por debajo de la lámina propia vamos a tener, más hacia afuera, lo que es la capa muscular, que como dijimos es músculo liso, y por fuera la adventicia. ¿Tá? En el caso del uroterio del uréter, ¿sí? El uroterio, ¿sí? Va a tener más o menos aproximadamente de 5 a 6 capas de células dependiendo del estado funcional del uréter. Ahora, en cuanto a la vejiga, tiene las características, ¿sí? Que en la túnica mucosa tiene un espesor más grande, el urotelio tiene un espesor más grande, varía de 6 a 8 capas celulares, obviamente dependiendo de si la vejiga está distendida o contraída. Tiene una capa muscular más, ¿tá? Tiene 3 capas musculares, ¿sí? Una capa interna longitudinal, una externa circular y se agrega una externa longitudinal y una túnica adventicia o serosa dependiendo del trayecto. La vejiga, como dijimos, por lo tanto, tiene esa capa mayor de tejido muscular, ¿tá? De nuevo, esto es un corte en donde ven la capa longitudinal interna, la circular externa y la longitudinal interna nuevamente. ¿Sí? Acá se ve claramente el trayecto longitudinal de las fibras musculares, ¿sí? Y los plexos, ¿tá? Y la lámina propia, el urotelio, ¿sí? Ese epitelio de transición y la región de la adventicia. Ahora, como dijimos, ese urotelio va a variar de 6 a 8 capas dependiendo de si está distendido o contraído, ¿tá? Y esa básicamente la diferencia que podemos notar en una vejiga contraída o una vejiga distendida. La vejiga contraída va a tener obviamente las células de Doglier en forma protruyendo hacia la luz, en forma de paraguas, y sin embargo la vejiga distendida, ¿tá? La vejiga distendida, las células de la superficie de Doglier van a ser planas en esta región, ¿tá? O sea, no van a tener esa estructura de paragua característica de cuando están contraídas. Bueno, finalmente la uretra, ¿tá? Depende obviamente si es masculina o femenina. En el caso básicamente de la uretra femenina, el epitelio cambia en el sector final, ya no es urotelio, sino que pasa a epitelio estratificado plano. Y después, en la uretra masculina, vamos a tener también que se diferencian 3 sectores, que va a tener el prostático, el membranoso y el esponjoso, dependiendo en qué sector esté de la vía. Bien,
Ahora, acá les dejo la bibliografía, pueden consultar en cualquiera de ellas, también usar el microscopio virtual, y les recuerdo que tienen disponible la bibliografía libre, mucha bibliografía libre, en el portal de Timbó, ¿sí? Bueno, gracias por la atención y espero que les haya servido para entender si ya leyeron un poco de riñón. Y no se olviden que el teórico es una guía, ¿sí? O sea que es bien importante que luego estudien también o que accedan a los libros para poder reforzar todos los conceptos, ¿sí? Y profundizar los conceptos que vimos en la clase de hoy.